buenas tardes. Comenzamos Salud para Todo a través de la señal de Teleamiga TV. Recuerden que ustedes desde ya pueden comenzarse a conectar con nosotros a través del 287-8355 y de la línea gratuita nacional 01-8115-116 para que formule las preguntas que desea nuestro especialista invitado de la tarde de hoy. Cada día le traemos diferentes temas y diferentes especialistas. Si usted tiene algún tema de su interés, puede escribirnos a través de @canal Teleamiga en Instagram, Teleamiga TV en Instagram también, en Twitter, Canal Teleamiga, y en Facebook, Teleamiga. Así de sencillito, nos escribe, nos sugiere los temas, enfermedades, patologías o diagnósticos de su interés para que podamos buscarle a ese vocero que usted necesita. El tema de esta tarde es ansiedad, y es que puede ser una condición muy común que vivimos en nuestro día a día y más en una metrópolis como Bogotá. Si usted le ha pasado alguno de estos síntomas, esa aceleración en el pecho, la preocupación permanente y quiere conocer otras condiciones adicionales que le pueden ayudar a descubrir si tiene o no ansiedad, pues lo invito a que se ponga cómodo, a que saque la agenda y el lápiz lo tenga a la mano, porque tenemos a continuación un video muy interesante para que profundice en nuestro tema de la tarde. La ansiedad es una de las emociones que hace parte de la vivencia humana. Todos experimentamos en algún momento cierto grado de ansiedad, por ejemplo, en situaciones cotidianas como caminar por una calle solitaria en la noche o cuando se está pasando por circunstancias que pueden resultar estresantes. Sin embargo, la dificultad está cuando los montos de ansiedad se hacen permanentes y no permiten reaccionar ante las dificultades y los problemas, convirtiendo así la ansiedad no en algo pasajero, sino en un síntoma. De esta manera, la ansiedad viene acompañada de malestar físico, sudoración, temblor, palpitaciones y se puede presentar de forma latente todo el día o, al contrario, en picos muy intensos durante corto tiempo. Ante este tipo de situaciones, el médico psiquiatra invita a las personas a prestar bastante atención a los síntomas para prevenir que la ansiedad llegue a otros niveles, de pronto más severos. Asimismo, expone que se debe estar atento cuando existen condiciones que alteran el funcionamiento neurobiológico cerebral, que pueden estar relacionadas con enfermedades generales, uso de algunos medicamentos, intervenciones quirúrgicas y últimamente algunos tratamientos de venta libre, como por ejemplo los tratamientos para adelgazar. Debido a que los trastornos de ansiedad son muy comunes, existen tratamientos bastante efectivos para su uso, los cuales ayudan a las personas que los padecen a manejar y controlar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida. De esta manera, cuando una persona es consciente de que está experimentando un estado ansioso o que es diferente a como es normalmente, se le recomienda a que consulte un especialista para que tras una evaluación sea él quien determine cómo tratar la enfermedad. El ritmo actual de las personas, más acelerado, sin tiempo para ni siquiera comer bien y mucho menos para tomar un buen descanso, ha hecho que la ansiedad sea cada vez más evidente en estos tiempos. Sin embargo, la ansiedad, ese temor generalizado sobre alguna problemática no específica, siempre ha estado presente en todos los tiempos. Recuerden, malestar físico, sudoración, temblor y palpitaciones están entre la lista de los síntomas que lo pueden hacer a usted sospechar que sufre de ansiedad. 287-8355, 287-8355 si se encuentra acá en la ciudad de Bogotá y 01-8115-116. Vamos rápidamente a pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Gracias por continuar conectados con Salud para Todos. Si ustedes acaban de llegar, los invito a que se pongan cómodos, ya no canaleen más, porque el tema de esta tarde es la ansiedad. Qué buena oportunidad tenemos de poder conocer más de este concepto, sobre sus síntomas y sobre todo, lo más importante, las consecuencias que podemos llegar a tener si no sabemos controlarla muy bien. Así que a esta hora de la tarde le damos la bienvenida a la doctora Yesenia Lindemann, que ya nos acompaña. Ella es médica psiquiatra y pues acá le dejamos su perfil para que ustedes conozcan un poco más de su experiencia.
La ansiedad. Doctora Yesenia, bienvenida, salud para todo. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué es la ansiedad, doctora? La ansiedad es algo que es parte de la vida, ¿sí? Finalmente es una emoción, ¿sí? Al igual que la tristeza, la ira, es una emoción, es necesaria para poder subsistir, ¿sí? Y se desarrolló biológicamente como una forma de que los individuos pudieran huir, ¿sí? De las cosas que los atacaban, ¿sí? Como un animal huye de ser una presa, ¿sí? Pero para los seres humanos es una forma también de moverse, ¿sí? Si no tuviéramos ansiedad no nos moveríamos frente a las cosas de la vida diaria. Entonces es una emoción necesaria. Eso es lo primero que hay que entender. No es una enfermedad como tal, la ansiedad es una emoción, ¿sí? Sin embargo, cuando el organismo, el individuo está con esta emoción todo el tiempo, pues llega un punto en que llega a ser muy dañino para la biología del individuo, para el cerebro y para su estado físico. La ansiedad es como una alarma. Sí, es una alarma de que algo está mal, ¿sí? Si algo está pasando y yo me siento angustiada, es una forma de decirme, tienes que moverte, ¿sí? Como la alarma de las mañanas. ¿Cuándo me puede dar ansiedad o cuánto nosotros, como lo mencionaba anteriormente, en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá? Porque imagino que en municipios más tranquilos o pueblos los índices de ansiedad pueden bajar un poco. Claro, por supuesto. En las ciudades industrializadas o en los países industrializados es mucho más común que las personas sufran de trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero de todas formas todos los individuos en algún momento presentamos ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad frente a algo bueno como un cambio de trabajo o moverse de ciudad, el matrimonio, tener un hijo, que son eventos positivos, se puede presentar síntomas de ansiedad frente a cualquier cambio porque el organismo lo interpreta como un momento de estrés, un momento en que hay que establecer una nueva pauta, ¿sí? Entonces, en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, donde estamos todo el tiempo con muchas cosas, el tráfico, el ruido, el corre-corre diario para hacer un montón de cosas, pues se pueden experimentar síntomas de ansiedad. ¿Cuándo se puede disparar esta ansiedad? El problema sería cuando estos síntomas, digamos, no encuentran cómo canalizarse, ¿sí? Cuando la persona no ha desarrollado como herramientas para focalizar esto hacia alguna conducta sana, ¿sí? Como el ejercicio, como hablar con alguien, como bailar, como alguna conducta, digamos, que le permita. O sea, tenemos que evacuar la ansiedad. Hay que buscar formas de compensar esa ansiedad o de eliminar de alguna forma este estrés, ¿sí? Ansiedad y estrés pudieran ser como sinónimos, no todo el mundo habla de ansiedad, las personas muchas veces dicen es que estoy estresado, ¿sí? Son como sinónimos en ese sentido. El problema el punto en que la ansiedad se vuelve un trastorno es cuando llega a ser una preocupación que no se identifica por qué, ¿sí? Yo puedo decir estoy estresado porque hay tráfico, voy a llegar tarde al trabajo o hay mucho trabajo en la oficina, ¿sí? Estoy identificando, pero la ansiedad llega a ser una forma de preocupación o una forma de vivir en que a pesar de que todo esté más o menos bien o estén los mismos como estresores habituales, de todas formas yo sienta como un disconfort, una preocupación por todas las cosas que están pasando que no deja a la persona como funcionar tranquilamente, ¿sí? Y eso pues genera ya lo que tú hablabas ahorita, síntomas físicos, entonces empiezan a presentar temblor, palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar en ocasiones, mareos o incluso síntomas de dolor, ¿sí? Puede ser dolor de cabeza, mucho dolor en el cuello, en la espalda, en las piernas y casi siempre las personas no asocian esto directamente con un problema mental, ¿sí? Sino que empiezan a consultar a muchos médicos. Por otras razones. Muy recurrente, sí. Problemas gastrointestinales, entonces la persona le hacen un montón de estudios gastrointestinales o tomografías, ¿sí? Y finalmente cuando se descarta todo eso, lo que se va encontrando a través de las evaluaciones es que todo corresponde a un problema de ansiedad. ¿Puede la ansiedad causar daños a la salud de manera permanente o estos síntomas son solamente el día que, por ejemplo, estoy estresado o tengo la ansiedad?
No, cuando esto se cronifica, o sea, cuando de manera persistente la persona mantiene esta carga, ¿sí? Es como similar a cuando alguien de manera permanente carga un bulto, por decirlo así, ¿sí? Eventualmente va a causar un daño en la espalda, ¿sí? Si siempre estoy cargando esto de forma errónea, ¿sí? Eventualmente me estoy haciendo un daño en el cuerpo. Entonces, de la misma forma, cuando yo me mantengo con unos niveles altos de preocupación, voy haciéndole un daño a mi cerebro, sobre todo, ¿sí? O sea, voy alterando un circuito que funciona de estrés en el cerebro. Este circuito debe activarse y desactivarse. Debo yo estresarme por raticos, que es normal, ¿sí? Es recomendable, ¿sí? Estresarme por ratos y luego bajar nuevamente el ciclo. Cuando este ciclo no se para en ningún momento, el cerebro aprende a funcionar así. Entonces ya no importa que esté en una playa, en las Bahamas, muy tranquila, de todas maneras voy a estar estresada. Y eso ya es un efecto que de alguna forma se vuelve un ciclo como sin reversa, que hay que frenar ya sí o sí, porque si no, no vamos a poder vivir, ¿sí? No deja, para allá iba, no va a dejar disfrutar y vivir la vida, ni los momentos familiares, ni una Navidad, ni nada. Generacionalmente han cambiado los índices de ansiedad, por ejemplo, hace 20 años de pronto éramos un poco más tranquilos y a hoy con temas de tecnología, depresión, del afán porque a los 25 ya tengamos casa, carro, el dinero que creemos, ¿ha afectado los niveles? Sí y no. Sí es cierto, como hablábamos ahorita, que en los países industrializados hay unos niveles más altos de ansiedad, es decir, en la medida que también estamos más inmersos en la tecnología, el estrés de la vida diaria, los niveles de ansiedad van a aumentar. Pero también otra cosa a favor que tenemos hoy en día es que ha disminuido el subregistro. Anteriormente muchas personas sufrían de todo esto y no se les prestaba atención adecuada, ¿sí? No recibían ayuda médica. Entonces muchos de los pacientes que uno tiene dicen que en la familia no hay antecedentes de trastorno de ansiedad, pero cuando uno indaga como a profundidad, sí se da cuenta que la tía tal, ella no salía de la casa porque le daba miedo, así vivieran, digamos, en una zona, un pueblo, o en una zona no tan, digamos, estresante como pudiera ser Bogotá o una ciudad grande, ¿sí? Entonces muchas veces las personas antes sufrían de estos trastornos, pero no se les daba como la atención y por eso se consideraba pues que no había tanto diagnóstico, realmente no había tanto diagnóstico, pero también había mucho subregistro. O sea, yo la puedo heredar. Estos trastornos, tanto la ansiedad, la depresión, los trastornos mentales, todos tienen un componente genético importante, ¿sí? Entonces se puede heredar la enfermedad y hay pautas como familiares que se heredan también de formas de criar que hacen que las personas sean más ansiosas. Aparte de esta buena herencia, ¿qué causas llevan a la ansiedad? Hay causas que son, digamos, como te decía, las causas genéticas, ¿sí? Están las causas que son los factores de crianza, ¿sí? Hay elementos de crianza muy importantes que se pueden modificar. Muchos elementos de sobreprotección, por ejemplo, mira, te vas a caer, tú no puedes salir porque el mundo es peligroso. Todos esos son como patrones que se repiten en las familias. Sobre todo en los padres primerizos, ¿no? Que pueden enfrentarse a esto. Claro, que es más que natural, ¿sí? Pero que de todas formas, cuando los padres reciben de pronto más apoyo, hay una red familiar más allegada o hay un soporte de un equipo de pronto de psicología, de psiquiatría, se logra como encaminar esa situación, ¿sí? Finalmente están los factores ambientales. Ahora, muchos pacientes que llegan con estos síntomas me dicen en la consulta, pero mi vida va súper bien, ¿sí? Yo tengo un buen esposo, tengo un buen trabajo, estoy bien de salud en general, no entiendo por qué me está causando esto, ¿sí? Que es como los otros factores, pero ¿qué más? Todo está muy tranquilo. Pero en esos casos muchas veces hay traumas anteriores, ¿sí? Momentos de mucho miedo que no se fueron trabajando y que de repente con una cosa que la persona dice, si yo pasé algo tan difícil antes, ¿por qué ahora es que tengo ansiedad? ¿Sí? Si yo he pasado cosas muy duras en mi vida y ahora porque, no sé, se
partió alguna cosita, se dañó alguna cosa que considero que no es tan importante, porque ahora tengo estos síntomas y esto no es tan grave para mí. Pero son como cosas de la infancia o de la adolescencia, de la adultez temprana, que a veces se disparan en un momento porque no han sido elaboradas adecuadamente. ¿Puedo yo adquirir la ansiedad estando ya mayor? Tengo 35 años y se me desarrolló a esta edad, tengo 50 y se me desarrolló hasta Sí, ahora. sí, hay unos picos, ¿no? Normalmente el pico más temprano es alrededor de los 20 años, ¿sí? Es donde se encuentran estos diagnósticos como más frecuentemente, ¿sí? Entonces, tanto la ansiedad como la depresión lo vamos a encontrar casi siempre en este pico, pero muchas veces a los 35, 40 años hay otro pico y es más, digamos, como menos frecuente, menos prevalente que se desarrolle en la adultez pues ya más tardía, pero también puede pasar, ¿sí? También puede pasar que la persona ha sido ansiosa, entre comillas, toda la vida, pero sin tener un trastorno, pero llegado a los 50, a los 60, después de una enfermedad, después de una cirugía o de un cambio de ciudad, la persona puede llegar a presentar entonces síntomas de ansiedad. ¿Existen, doctora, parámetros que uno puede decir, estas son como las 5 o 10 cosas que más preocupan a la humanidad y que más generan ansiedad? ¿O cada persona es un mundo diferente? Por ejemplo, la mayoría de mis pacientes cuando me visitan me cuentan que la ansiedad se dio por trauma de crianza, por temas de deudas. ¿Hay algún top 5? Pues sí hay unos temas recurrentes, ¿sí? O hay temas que en realidad afectan mucho al ser humano, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de la pareja o problemas de empleo en la adultez son cosas que afectan muchísimo, ¿sí? También los problemas económicos, sobre todo en la etapa de la vida en que se supone que eso ya debe estar un poco más solucionado, dígase los 50, los 60, que ya uno como que hizo una carrera para estar tranquilo de alguna forma. Cuando hay problemas a esta edad se empiezan a generar estos síntomas, ¿sí? O sea, la persona que tiene problemas económicos y es el soporte de su casa. Claro, y se enfrenta a una situación que no... Claro, y que la enfrenta sobre todo con lo que ella es, ¿sí? Porque de alguna forma lo que hacemos en la vida es lo que somos, entonces lo que yo soy como mamá, lo que yo soy como trabajadora, lo que yo soy como esposa, cuando esas cosas a veces por A o por B se derrumban, me enfrentan con una situación muy difícil y se pueden presentar estos síntomas, digamos. En nuestro segundo segmento, ya cuando presentamos al invitado, nos gusta hablar de la enfermedad, profundizar o de la condición, por ejemplo, el tema de hoy, la ansiedad, ¿por qué me pasa? Y preocuparnos, ¿no? Después, más adelante, vienen las recomendaciones porque lo más importante es que tiene cura, se puede controlar y se puede prevenir. Ustedes quédense conectados con Salud para Todo, ya volvemos. Ansiedad. Continuamos hablando de la ansiedad de la mano de la doctora Yesenia Lindemann. Doctora, usted viene de la clínica Monserrate. Sí. ¿Dónde está ubicada y cómo le va allá? La clínica Monserrate es un lugar divino. Ajá. Es Montserrat. Montserrat. Ah, sí, Montserrat. Okay. Sí, Montserrat. En la calle 134 con 19 es una institución que tiene servicios de hospitalización, pero también además ofrecemos servicios ambulatorios en salud mental. O sea, ya los televidentes que nos ven dicen, yo quiero que la doctora Yesenia me atienda y pueden ir allá y perfectamente sacan la consulta. Sí, allá tenemos servicio de consulta y tenemos servicios hospitalarios y tenemos servicios de clínica diurna. Entonces, dependiendo de la complejidad, del nivel de preocupación o del nivel del trastorno, hacemos una evaluación y definimos cuál es el mejor servicio para el paciente, ¿sí? Puede ser consulta, puede ser psicoterapia en la mayor parte de los casos, ¿sí? Que es muy a lo que tú hablas ahorita, qué traumas, qué cosas de pronto de mi vida o hábitos debo cambiar para que las cosas mejoren, ¿sí? Y salir como de este impasse. O si de pronto en otra circunstancia necesito algo más intenso para mejorar. Esta condición, como lo decía, recién le dimos la bienvenida, es muy común, hace parte de la vida.
Ya cuando se hace muy permanente, que comienza como a atrofiarnos un poco nuestro día a día, acuden entonces los pacientes a donde la doctora Yesenia. Sí. ¿Qué hace después usted, doctora, con los pacientes una vez ellos le manifiestan todas esas preocupaciones y esa sintomatología? Lo primero que hacemos es evaluar la intensidad y los factores que son precipitantes del problema, ¿sí? En ese sentido, hay muchos diagnósticos. Cuando uno habla de ansiedad, en realidad habla de un espectro muy grande de muchas cositas, ¿sí? Dentro de la ansiedad, por ejemplo, se incluyen las fobias, ¿sí? Que no siempre todo el mundo dice que tiene ansiedad, pero una fobia es de alguna forma ansiedad que me genera algo en particular. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es como una preocupación persistente por todo, ¿sí? Es una persona que durante muchos meses está preocupada porque mi hijo se montó en el Transmilenio, entonces me quedo preocupada porque se montó en el Transmilenio. Me contaron que alguien no tiene para pagar los servicios, entonces se queda preocupada esa persona porque el otro no tiene. Sí, es como una preocupación crónica excesiva, ¿sí? Y eso tiene cura, ¿sí? Y lo otro, y que se va mucho más a lo físico, son los ataques de pánico, ¿sí? Que también es muy frecuente que los pacientes presenten ataques de pánico. Un ataque de pánico, si la persona lo ha sentido, es un cuadro más o menos de unos minutos, 10, 15, 20 minutos, de todos estos síntomas de los que hablábamos, disconfort, problemas para respirar, angustia, sensación de que me va a dar un infarto, temblor, a veces da mareo, a veces da la sensación de que aquí algo raro pasa, ¿sí? Y todo eso es muy intenso. Muchas de esas personas consultan a urgencias pensando que tienen un ataque cardíaco, que tienen algún diagnóstico que los está poniendo en peligro su vida, ¿sí? Entonces son muchos diagnósticos muy diferentes y lo que primero hacemos es evaluar cuál es el diagnóstico, ¿sí? Y cuál es la intensidad, y ahí dependiendo de eso miramos qué posibles tratamientos hay. Hay desde a veces cambios de hábitos, ¿sí? Hacer más ejercicio, dormir mejor, comer mejor, implementar alguna medida como mindfulness, yoga, pilates, ¿sí? O en otros casos, pues necesitamos a veces psicoterapia para encontrar qué son esas cosas inconscientes que nos tienen ansiosos y no sabemos qué son. O de pronto instaurar casi siempre de forma temporal un medicamento que nos ayude a calmarnos mientras logramos mejorar. Creo que este tema necesitaría muchas horas para continuar hablando y hablando porque son muchas las dudas que se presentan. Por ejemplo, ¿una persona puede tener varios ataques de pánico? Sí, el trastorno de pánico de hecho es que la persona sufre varios ataques de pánico. El primero no entiende qué pasó, o sea, la persona va caminando y empieza a sentir todos estos síntomas, no sabe por qué, no la tiene asustada nada, ¿sí? O sea, no entiende, no pasó nada y de repente empieza a sentir todos estos síntomas muy angustiantes, muy feos, ¿sí? Y físicos, y se va, ¿sí? La persona cree que más nunca va a volver a pasar, pero queda con la duda, ¿sí? Y luego X día, otra vez, otro ataque así, similar. Ahí ¿sí? es cuando comienzan a preocuparse. Y ahí es donde la persona empieza a tener miedo, ¿sí? Entonces empieza a modificar su vida, es como, no, yo mejor no salgo de la ciudad porque qué tal que eso me dé manejando, o yo mejor no me monto en bus porque qué tal que eso me dé en el bus. Y empiezan a reducir como las cosas que hacían normalmente y que disfrutaban, lo que tú decías ahorita como del disfrute, se empieza a perder el disfrute por miedo, ¿sí? Entonces por miedo a que esto me dé en algún lado y yo no lo pueda controlar, empiezo a dejar de ir a un concierto, ir a un baile, hacer cosas que antes Claro, me limitar gustaban. su vida social. ¿A qué edad se presenta esto? ¿Los niños lo pueden sufrir? Los niños lo pueden sufrir también, ¿sí? Casi siempre se presentan en la adolescencia, la adultez temprana, pero también los niños pueden presentarlo y es lo que llamamos trastorno de separación, por ejemplo. Estos chicos que a veces para ir al colegio no quieren y aunque es normal, pues sí, que al principio haya como dificultades para dejarlo la primera vez al colegio, estos chicos empiezan a presentar estos síntomas en la vida escolar y los limita, ¿sí? Empiezan a tener dolores abdominales y entonces cada vez que tienen que ir al colegio en la mañana le da dolor al niño. Y entonces la mamá no sabe qué hacer. Y no es que porque se lo invente, o sea, no ¿en se lo serio es un inventa, dolor? lo siente. Y la mamá la lleva a urgencias y entonces ella le dice, no, pero no tiene nada.
y se lo devuelven para la casa y no, mañana sí tienes que ir al colegio y vuelve y pasa lo mismo y el niño sufre mucho, la familia sufre porque no saben qué hacer con esta situación hasta que se identifica pues que es algo que es manejable. Pueden pensar de pronto que la presión social o la opinión de la familia cuando presentan estos síntomas consideren que se los inventan. Claro, claro, y ese es uno de los mayores temores de los pacientes, ¿sí? No solamente el temor es a tener los síntomas, sino a veces incluso a que las personas se den cuenta. Muchas veces los pacientes nos refieren que a mí lo que me da más rabia o lo que más me incomoda es saber que los demás me están viendo ansioso, ¿sí? Yo me voy a parar a hablar, por ejemplo, un chico que esté en la universidad, tiene que hacer una exposición, sabe que se va a tener que levantar a hablar en público y entonces dice, lo que más me angustia es saber que todo el mundo me va a ver temblando, con la voz temblorosa y eso hace que se escondan. Entonces el chico deja de hacer cualquier cosa que le gusta por esconderse, ¿sí? Pero en la familia también muchas veces no le dan como el carácter que esto tiene, ¿sí? De que es algo, primero, que es involuntario, ¿sí? Y segundo, que es manejable. Entonces, frente a la impotencia, muchas veces las familias lo que dicen, no, pero pues tranquilo, eso no pasa nada, ¿sí? Vaya y exponga. Todos hemos pasado por eso, pero no es así, ¿sí? Entonces, entre más se expone la persona a la situación y no lo logra, más se refuerza la sensación de que es incapaz, ¿sí? Es exponerse una y otra vez a algo con lo que tú no puedes lidiar. Entonces, cada vez te sientes más impotente frente a la situación y cada vez se va generando más angustia de volverse a exponer, ¿sí? Además, se empieza a generar un deterioro en la autoestima, ¿sí? Entonces yo empiezo a sentir, es que yo soy incapaz de hacer tal cosa o de sacar a una chica a bailar, sí, me siento incapaz de andar en bus, ¿sí? Entonces la persona empieza a presentar ya no solo ansiedad, sino muchas veces depresión también, que inicia por un cuadro de esto. ¿Cómo es la vida de una persona que todos los días está expuesta desde que se levanta hasta que se acuesta a estos síntomas, a este conjunto, digamos que de presiones, dolores, angustia a la que está expuesta? ¿Cómo termina el día? Esto llega a ser invivible para la persona. ¿Sí? Hay muchos pacientes que refieren que esto muchas veces cuando no tienen tratamiento, cuando no encuentran ayuda, ¿sí? Pasan muchos años en esta situación y se les vuelve una cosa muy dolorosa. Es ¿sí? como una tortura. Es una tortura, levantarse y lo primero que se siente ya me empezó. ¿Sí? Ya desde que me levanto ya sé que tengo esto. Y la que persona se levante de una vez asustado. Sí, ¿y qué tengo? ¿Y por qué tengo esto? Y empieza la pregunta recurrente de la persona, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Mañana de pronto será diferente, pero se despierta y otra vez y cansa, ¿sí? O sea, genera cansancio físico, ¿sí? No solo mental, genera cansancio físico, además que suele terminar esto en otros diagnósticos, o sea, físicos ya digamos como consecuencias, problemas o consecuencias, ¿sí? Como problemas gastrointestinales, el síndrome de intestino irritable está muy relacionado con problemas de ansiedad, la fibromialgia, ¿sí? Está también muy relacionada con problemas de estrés y de ansiedad. Entonces, vivir constantemente en esto enferma, ¿sí? Hay tratamientos, doctora, nos mencionaba anteriormente. Sí. Más o menos cuáles existen o cuáles son los más comunes para aplicarlos en esos pacientes. En este tipo de situaciones casi siempre lo que más se utiliza es la psicoterapia, ¿sí? Tratamientos para disminuir el estrés. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es reunirse, sentarse con alguien, ¿sí? Y vamos a trabajar esto que a ti te está pasando. Hay muchas formas de psicoterapia, ¿sí? Entonces vamos a fijar unos objetivos. Tú vienes donde mí y me dices, mira Yesenia, yo estoy teniendo palpitaciones, todo esto, yo no entiendo por qué. Nos sentamos, hablamos, empezamos a examinar cosas que de pronto tú no te habías dado cuenta. ¿Y es posible que se abran los pacientes y se puedan descubrir? Claro, por supuesto, y además se sienten muy tranquilos porque esto es algo con lo que no se puede hablar con todo el mundo, lo que tú dices ahorita, las personas ponen barreras, ¿sí? Entonces yo digo, estoy preocupada, estoy cansada, me tiemblan las manos, y la persona dice, no, tranquila, no pasa nada, ¿sí?
El solo hecho de encontrar un espacio donde tú puedas hablar de eso libremente y vamos a buscar por qué, ¿sí? Eso tranquiliza muchísimo, saber que tienes ese espacio. Por ejemplo, si toda la semana es difícil, porque por cuestiones de realidad la semana es difícil, el viernes en la tarde vas y hablas con alguien y te descargas, haces una especie de catarsis, ¿sí?, de tus emociones y logras encontrar qué cosas anteriormente habían pasado que te fueron generando un miedo. Y es como renovarse. Después de esa como catarsis, renovarse. es posible reinventarse o volver a cargar la energía que se necesita para iniciar la nueva semana. Ustedes no se desconecten, vamos a continuar hablando de la ansiedad de la mano de la doctora Yesenia. Ya volvemos. Doctora Yesenia Lindemann, ¿apellido de dónde? No sabemos en realidad. Seguimos buscando. Sí. Sí. Muy buen apellido, además muy particular. Hablemos entonces o continuemos hablando de los tratamientos. Entonces estábamos, psicoterapia es digamos que una de las principales opciones que ustedes, por supuesto desde su especialidad, deciden aplicar con el paciente. Sí. La psicoterapia generalmente es un tratamiento que puede ser de corto plazo, unas 12 sesiones, ¿sí?, en las que se trabajan estos elementos y se programan unas sesiones, un tiempo determinado donde vamos a trabajar unos objetivos para mejorar. ¿Y puede curar? Sí, claro, por supuesto, dependiendo también de la intensidad de los síntomas, ¿sí? Si esto es en una persona adulta que presenta esto muy puntualmente, se puede trabajar y la persona puede encontrar no solamente la cura de los síntomas, sino de pronto la tranquilidad de alguna cosa que venía pesando por allá en la cabeza hacía muchos años y la persona no se había dado cuenta. Ya puede cerrar ciclos, que es muy importante. ¿Qué otro tratamiento hay? Otras cosas que se recomiendan conjuntas o a veces solamente ese tipo de manejos separados se puede utilizar, es otras medidas para mejorar el estrés y ponerse en contacto la persona consigo misma, ¿sí? Entonces, conjuntamente es súper importante retornar al ejercicio, ¿sí? Tener hábitos para dormir, tener hábitos para comer. ¿La alimentación influye? La alimentación influye muchísimo en todo esto, ¿sí? No solamente como causa, sino como consecuencia. Muchas personas, y ese es un síntoma que las personas observan, es que cuando están ansiosas dejan de comer, ¿sí? Muchos de mis pacientes dicen, yo cuando estoy así, definitivamente no me pasa un bocado o como 2 granitos y ya estoy lleno, ¿sí? Y como causa también la mala alimentación, la dieta, digamos, industrial de hoy en día puede también alterar todo esto, el consumo excesivo de bebidas energizantes, ¿sí? A veces para mantener unos niveles de rendimiento en el trabajo, en el deporte, pueden ser la causa de esto, el consumo de algunos medicamentos y el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Puede haber dependencia a fármacos cuando hablamos, mira, es que acá hay medicina homeopática, esto le va a calmar el estrés? ¿Cómo se llaman estas? Bueno, pastillas para controlar el estrés, que no recuerdo muy bien cómo es el nombre. Bueno, tenemos como un arsenal de muchos medicamentos que se pueden utilizar para el manejo de la ansiedad. Está, por ejemplo, la medicina homeopática, que se puede utilizar para casos puntuales de síntomas leves, ¿sí? En otros casos es importante reconocer que los antidepresivos, muchos de los pacientes dicen, pero si yo no estoy deprimido, ¿por qué me están mandando estos medicamentos? Bueno, en realidad se sabe ya hace muchísimos años que cuando se alteran estos circuitos de estrés, ¿sí?, en el cerebro y hay que frenarlos de alguna forma, es necesario instaurar un antidepresivo de forma temporal, ¿sí? Y esto va a ayudar a frenar los síntomas y la persona se va a sentir mucho mejor. Fuera de eso hay otros medicamentos que se utilizan para controlar los síntomas, ni siquiera son medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Un ejemplo de esos es el propanolol. Hay medicamentos que se utilizan en otras especialidades como la medicina interna y que pueden ayudar a reducir los síntomas. Es muy importante saber que los antidepresivos en particular no causan dependencia, porque ese es uno de los mitos que más temor le tienen los pacientes y por los que no consultan. Dicen, voy a ir donde un psiquiatra y esa persona me va a recomendar que utilice antidepresivos por 2 meses, 1 mes, varias semanas y eso me voy a quedar dependiente de esos medicamentos. Está plenamente
estudiado, esto tiene toda la evidencia, ¿sí? De que no causan dependencia, y eso es muy importante que los pacientes lo sepan. El papel del especialista en la formulación de los medicamentos y no que se autoformulen los pacientes porque dicen, ay, de pronto tengo una preocupación acá, voy a una farmacia y solicito qué tiene para de pronto la depresión o la ansiedad y el farmacéutico le dice, tómese esto durante tanto tiempo y de pronto cometemos ese error. Sí, y ahí sí está el riesgo tanto de la dependencia como de la cronificación del cuadro. Cronificar es que hago que el cuadro no se mejore, sino que mejora un poquito, pero no se me quita, ¿sí? Entonces ahí sí vivo toda la vida esperando que me dé otra vez. Voy donde el farmacéutico de la esquina, me tomo alguna cosita, pero me voy a seguir con la misma enfermedad. Y entonces es como ir a pedirle al farmacéutico que me diga qué antihipertensivo me tomo porque ahora tengo la presión alta, ¿sí? Y luego pasa un mes, pero sigo con mi presión alta y con todos los efectos deleterios de eso. Vuelvo y voy allá y le digo que me formule algo a una persona que no está entrenada. Entonces se cronifica el cuadro y es que persiste y persiste y persiste. Cuando la persona ya consulta, pues ya ha pasado mucho tiempo y es más difícil, o sea, requiere muchas más cosas que hacer para poder sacarlo pues de esa situación. Pero el otro riesgo grande es que hay muchos medicamentos, ¿sí?, que mal manejados sí pueden causar dependencia y que se venden de forma libre en las farmacias. Entonces, si esto es manejado por un especialista, el especialista responsablemente le va a decir, mire, usted puede tomar esto 8 días, 15 días, este medicamento solo lo va a tomar así, lo vamos a tomar de esta forma y luego lo vamos a disminuir de esta forma para garantizarle que usted lo disminuya, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando no se realiza esto, la persona va a la farmacia, lo toma un día, no lo toma y ahí sí se va volviendo dependiente del medicamento porque no sabe cómo subirlo y cómo bajarlo. Entonces ahí sí se vuelve un riesgo. Nos van a faltar unos 2 o 3 programas más para continuar hablando y profundizando en este tema, doctora. Tengamos un listado de conclusiones o de recomendaciones para cerrar la entrevista con broche de oro. Ok. Bueno, lo primero es que las personas que sufren preocupación constante o que empiezan a tener síntomas físicos inexplicables, ¿sí?, como los que vimos, temblor, palpitaciones, vértigo sin causa aparente, dolores musculares, es necesario que tengan una valoración, ¿sí? Una vez que hayan tenido la valoración, también empezar a pensar qué cositas de mi vida, aunque aparentemente ahora todo esté muy normal, qué cositas sea bueno trabajar. Es importante reconocer que esto no es solo de una cosa, ¿sí?, no es solo de un medicamento. Generalmente hay que hacer cambios de dieta, de estilo de vida, de las relaciones interpersonales, ¿sí? Y para las personas en general, pues que entiendan que las personas que padecen esto no quieren sentirse preocupadas, no quieren ser la persona ansiosa, sino que es algo que de alguna forma no lo pueden controlar. Vivir en tranquilidad. Y que es bueno tener ayuda. Doctora, redes sociales. Bueno, @ISCSN Montserrat, es la página del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y ahí pues podemos dirigirlos o al 259-6000, que es la línea de 259-6000. 259-6000. Ahí pueden llamar, expresar lo que sienten, sí, solicitar cita. Solicitar una cita. Ahora no solamente las personas, que no sea como un bloqueo, no tener los medios económicos para una cita, también ofrecemos charlas de psicoeducación donde explicamos todos estos temas, son gratuitas, ¿sí?, son semanales, entonces pueden ir y asistir a una charla y mirar qué opciones hay. Doctora, se me pasó la tarde volando. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por siempre cumplir esta cita acá a través de la señal de Teleamiga TV. Los estamos esperando de lunes a viernes desde las 2 de la tarde en punto para que puedan participar también a través de nuestro especialista con las dudas y preguntas que ustedes quieran formularnos, por supuesto. Mañana los esperamos nuevamente con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.